Hola, mi nombre es Ruth Zavala y junto con mis compañeros Edith Evangelista y Frailin Garavitos les estaremos presentando el tema 19 de la literatura de Levenspiel, el reactor catalítico de lecho empacado, de nuestra clase de diseño de reactores. Bueno, ¿qué es un reactor catalítico? Un reactor catalítico es el equipo en donde tiene lugar una reacción química catalítica, valga la redundancia, de una manera controlada. En este tipo de reacciones participa una sustancia denominada como catalizador. Y un catalizador, recordemos, que es una sustancia que aumenta la velocidad a la que una reacción química se acerca al equilibrio sin intervenir permanentemente en la reacción. Estos tipos de reactores son tubulares y están empacados o rellenos de partículas sólidas de catalizador, que se utilizan con mayor frecuencia para catalizar reacciones de gases o fluidos, también puede ser líquidos, pero se utiliza con frecuencia en reacciones de gases. La misión básica del reactor catalítico es poner en contacto al catalizador y reactivos para que la reacción progrese correctamente en el proceso químico que lo incorpora. En la actualidad, se utiliza más comúnmente la catálisis por sólidos, en donde los reactivos y los productos forman parte de una corriente líquida o gaseosa y el catalizador es un sólido. Los reactores en donde estas reacciones tienen lugar se agrupan en reactores de dos fases, que puede incluir una fase fluida, que esta puede ser líquida o gaseosa, y una sólida, la cual va a comprender el catalizador. Entre los reactores de tres fases está una fase líquida, una gaseosa y una sólida, como ya expliqué anteriormente, que está compuesta por un catalizador. Entre las ventajas de utilizar un reactor de este tipo, un reactor catalítico, está el que el catalizador aumenta la velocidad en la que esta reacción se lleva a cabo respecto a una reacción que se encuentre sin un catalizador, por lo que puede llevarse a cabo a una menor presión y temperatura. Y en consecuencia, esto será de una forma más segura y fácil de controlar. También aumenta la selectividad al acelerar fundamentalmente una de las reacciones del sistema entre varias que pueden tener lugar, así obteniendo los productos deseados. Entre los tipos de reactores catalíticos de dos fases, tenemos que en los procesos de la industria, ya sea la industria química básica y secundaria, y también el tratamiento de las fracciones de petróleo, se emplean este tipo de reactores. Atendiendo a esta disposición del lecho, se pueden distinguir entre catalíticos de lecho fijo, de lecho fluidizado, catalíticos de lecho móvil. Un reactor catalítico de lecho fijo, este contiene las partículas inmovilizadas y por tanto están en un arreglo que quedan en contacto cercano o directo las unas con las otras. El fluido, al circular por el espacio libre entre las partículas, sigue un modelo de flujo muy próximo al flujo pistón. Podemos recordar que el flujo pistón se da en los reactores PFR, que también se encuentran de forma tubular. El funcionamiento de este reactor es más fácil de comprender y de modelizar. En la primera figura, la de la izquierda, podemos ver un modelo más sencillo de este tipo de reactor. Es un lecho empacado típico, mientras que en este podemos observar este mismo modelo, pero con diversas divisiones o multitubular, donde esto puede ayudar con el tema de la temperatura, aumentando la superficie de enfriamiento, mientras que este tiene solamente una entrada sencilla o un sistema sencillo de refrigerante. Dentro de las características está
el control de la temperatura es un poco difícil debido a que estos sistemas se caracterizan por una conductividad calorífica baja. Así, por ejemplo, en reacciones altamente exotérmicas es muy probable que la temperatura aumente puntualmente o que se formen frentes calientes móviles que podrían deteriorar el catalizador utilizado. En lechos fijos, también los tamaños de las partículas de catalizador son poco grandes. Esto debido también que se forman tapones y grandes caídas de presión. Entonces, en cuanto a la larga vida, son catalizadores de larga vida, esto nos explica por qué los catalizadores sufren una desactivación cuando están en operación. Entonces, en este tipo de reactor, la pérdida de actividad es lenta. Las reacciones no ocurren de una forma muy rápida, por lo que el catalizador se consume lentamente. En esta figura vemos que tenemos ahora varias etapas, 4 etapas, donde se permite controlar mejor la temperatura. Incluso tenemos varios refrigerantes. Estas etapas pueden incorporarse todas en una sola carcasa o mantenerse separadas con intercambiadores de calor. En cuanto al reactor catalítico de lecho fluidizado, las partículas se encuentran en suspensión, pero la velocidad de fluido no es suficiente para arrastrarlas. El modelo de flujo es un poco más complejo que el anterior. Para describirlo se emplea comúnmente el modelo determinado como modelo de borboteo, que supone una mezcla perfecta para el sólido y flujo pistón para el fluido. En el fluido se forman burbujas o cortocircuitos o bypass, lo que hace menos eficaz el contacto de las partículas sólido-fluido. En esta figura se muestra un reactor de lecho fluidizado sencillo, con un catalizador estable que no necesita ser regenerado. Los tubos de intercambiadores de calor están inmersos dentro del lecho para desalojar o suministrar calor y controlar las temperaturas. Dentro de sus características se encuentra que trabaja en condiciones prácticamente isotérmicas. Estas se controlan de manera fácil y segura. En consecuencia, si se realiza una operación en un intervalo estrecho de temperaturas, sea por la naturaleza explosiva de la reacción o consideraciones, por ejemplo, de distribución de productos, entonces es adecuado utilizar este tipo de reactor o el lecho fluidizado. Son adecuados para emplear partículas de tamaño pequeño. En este tipo de reactor, pues, el tamaño de partícula es menor, no es tan grande como el anterior. Por lo tanto, para reacciones muy rápidas, los lechos fluidizados permiten un empleo más eficaz del catalizador. Este catalizador se desactivará rápidamente y va a tener que regenerarse con frecuencia. Este tipo de reactor este estilo permite diseñar dispositivos que facilitan el sustituir una fracción del catalizador en operación por una cantidad equivalente de catalizador fresco, de forma que el lecho mantiene la actividad media a través del tiempo. En la figura observamos una unidad de 3 etapas en contracorriente, si nos fijamos en las flechas, la dirección del flujo, para evitar los inconvenientes de los lechos fluidizados con respecto a que tienen, como mencionamos antes, bajo contacto, porque las partículas son de un tamaño un poco más pequeño. En el reactor catalítico de lecho móvil, el fluido arrastra las partículas de catalizador
que conservan su posición relativa respecto a otras partículas. Es decir, el lecho es móvil respecto a las paredes del reactor. Es útil cuando el catalizador sufre desactivación rápida y puede ser regenerado de una manera continua. Entre sus características están que se permite obtener elevadas conversiones con una buena selectividad. También son adecuados para trabajar de forma adiabática, en especial con reacciones que sean de tipo endotérmicas, es decir, de absorción de calor. Su principal desventaja es el manejo de grandes cantidades de sólidos. Este tipo de reactores tienen pocas aplicaciones catalíticas, pero son de mucha importancia. Entre ellas podemos mencionar el craqueo catalítico del gasoil y el reformado catalítico de las gasolinas. Es decir, en el sector petroquímico se realizan pues reacciones importantes con este tipo de reactor, aunque no es el más utilizado. En comparación, comparando los reactores de lecho fijo con los reactores de lecho fluidizado, en el reactor de lecho fijo el modelo de flujo es más fácil de entender, es más básico y de modelizar. Sin embargo, tiene ciertos problemas en lo que es el control de la temperatura y la pérdida de presión. El uso de estos reactores en la industria química es más común debido a la simplicidad de su diseño y el funcionamiento comparado con el de lecho fluidizado. Las principales ventajas, del reactor de lecho fluidizado, podríamos decir que son el empleo de partículas pequeñas con elevada eficacia, un lecho prácticamente isotermo, que mantiene básicamente a un control de temperatura y con una pérdida de presión muy baja. Y el poder sustituir el catalizador desactivado sin parar la unidad. La principal desventaja sería en que el modelo de flujo es un modelo de flujo complejo que dificulta la modelización y el diseño del reactor. Pero para optimizar esos procesos también pueden emplearse dos tipos de reactores distintos conectados en serie. Por ejemplo, se pueden utilizar un reactor de lecho fluidizado seguido por uno de lecho fijo para conseguir conversiones más altas en reacciones que sean fuertemente exotérmicas, por ejemplo. En los reactores adiabáticos de lecho empacado por etapas. Aquí tenemos que estos tipos de reactores son sistemas versátiles que en la práctica son capaces de aproximarse a cualquier progresión de temperatura deseada. Entre esos tenemos los lechos empacados por etapas, también que es el flujo pistón con enfriamiento, una etapa de enfriamiento entre ellas. Porque sería deseable que las condiciones de reacción sigan una progresión de temperatura óptima, es decir, que la temperatura se maneje progresivamente en vez de tener, por ejemplo, muchos cambios de temperatura dentro de un solo reactor, como puede ocurrir con el reactor de lecho fijo, donde se puede dar que una zona, o puede ser la zona media, tenga una temperatura más alta que la temperatura de las paredes, y esto puede hacer que la reacción ocurra rápidamente en una zona y en las otras un poco más lentamente, y la distribución del calor no es uniforme y los resultados no son tan óptimos, y por eso es que este tipo de reactores tienen este problema correspondiente a la temperatura. Entonces, se busca optimizar el catalizador haciendo uso de la modificación de tres variables. Por ejemplo, modificando una temperatura de entrada y la cantidad de catalizador empleado en la primera etapa, que esto sería
Eso representaría en esta gráfica que tenemos a la izquierda el punto B y la cantidad de calor intercambiada entre las etapas, lo que lo sitúa del punto C a lo largo de la línea BC, que es una isoterma, o no, isoterma, perdón, no, es adiabático. Y el punto D representaría lo que es la conversión final deseada, si esta se logra alcanzar el valor de la temperatura elegida, o la temperatura dada, la temperatura de entrada, T sub A, pues esta ha sido seleccionada correctamente. Si no, pues lo que se hace es que se realiza un tanteo para determinar otra temperatura. Entonces, esos procesos van de reacción y enfriamiento, hasta llegar a un punto óptimo, el punto D, que esté en equilibrio. Bueno, hasta aquí esta primera parte. Mi compañera va a seguir abundando sobre el tema. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Edith Evangelista y le voy a estar continuando con el tema reactores de tanque agitado por etapas. Primero, es importante saber qué es un reactor químico. Y un reactor químico es un equipo en cuyo interior tiene lugar una reacción química, diseñado para maximizar la conversión y la selectividad de esa reacción con el menor coste posible. Si la reacción química es catalizada por una enzima purificada o por el organismo que la contiene, se habla de bioreactores. El diseño de un reactor químico requiere conocimientos de termodinámica, cinética química, transferencia de masa y energía, mecánica de fluidos y tener en cuenta los costes. También es importante saber lo que es un reactor de tanque agitado. Y estos reactores trabajan en estado estacionario, es decir, que sus propiedades no varían con el tiempo. Este modelo ideal supone que la reacción alcanza la máxima conversión en el instante en que la alimentación entra al tanque. Es decir, que en cualquier punto de este equipo las concentraciones son iguales a las de la corriente de salida. Además, para este tipo de reactor se considera que la velocidad de reacción para cualquier punto dentro del tanque es la misma y suele evaluarse a la concentración de salida. Para este reactor suele asumirse que existe un mezclado perfecto. En la práctica esto no es así, pero puede crearse un mezclado de alta eficiencia que se aproxima a las condiciones ideales. Hablando de reactores de tanque agitado por etapas, cuando la reacción es muy elevada, los reactores por etapas con recirculación se aproximan al flujo de tanque agitado, como podemos visualizar un ejemplo en esta imagen de la derecha. En este caso, los reactores deben operar sobre la línea de progresión de temperatura óptima. Asimismo, la mejor distribución del catalizador entre las etapas se determina por el método de maximación de rectángulos. Por otro lado, hablando de enfriamiento con inyección fría, una forma de eliminar los cambiadores de calor entre las etapas es mediante la adición adecuada de alimentación fría directamente en la segunda etapa y en las etapas subsecuentes del reactor. El criterio para las condiciones óptimas de operación de tal arreglo se debe a Konocki y, de forma algo diferente, a Horn. Konocki es quien presenta el criterio para las condiciones óptimas de operación. Sin embargo, en el diseño preliminar serán suficientes unos cuantos valores de prueba adecuados para aproximarse a las condiciones óptimas. También hablando de lesión del sistema de contacto, esto consta de algunas pautas. Una, en las reacciones endotérmicas, la velocidad de reacción disminuye siempre con la conversión. Por lo tanto, se debe utilizar siempre flujo pistón
sin recirculación. En las reacciones exotérmicas, el mejor esquema de contacto lo determina la pendiente de la línea adiabática. Ahí tenemos la diferencia en endotérmica y exotérmica. 2. Con todo lo demás igual, el enfriamiento por inyección fría tiene la ventaja de ser menos costoso, ya que no necesitan cambiadores de calor entre las etapas. Sin embargo, el enfriamiento por inyección fría solo es práctico cuando la temperatura de la alimentación está muy por debajo de la temperatura de reacción y además cuando la temperatura no varía mucho durante la reacción. El enfriamiento por inyección de la alimentación fría es práctico cuando se muestra como esta reacción de temperatura de reacción menos temperatura final, que es mayor a menos delta H de recirculación entre Cp. Elección del sistema de contacto. La número 3. Para las reacciones exotérmicas, si la pendiente de la línea adiabática es pequeña, resulta ventajoso evitar el régimen de temperatura baja cuando la velocidad de reacción es muy reducida. De manera características, para un reactivo gaseoso puro, la pendiente de la línea adiabática es pequeña. Para un gas diluido o para un líquido suele ser grande. Para una corriente de gas reactivo puro se utiliza la fórmula pendiente igual a Cp entre menos delta H de reformación, sustituyendo los valores que mostramos. Para una corriente de gas reactivo diluido al 1%, y para una solución líquida 1 molar se utiliza la misma fórmula. Y 4. Para reacciones exotérmicas en reactores por etapas, la discusión anterior puede resumirse en para un gas puro, utilizar una recirculación grande que se aproxime al flujo de tanque agitado. 2. Para un gas diluido o un líquido, que no requiera un gran precalentamiento de la alimentación, utilizar flujo pistón. Y 3. Para un gas diluido o una solución que requiera un gran precalentamiento para alcanzar la temperatura de reacción, utilizar inyección de alimentación fría. Gracias. Para continuar tenemos reactores adiabáticos de lecho empacado por etapas. Para continuar estaremos presentando preliminares para un conjunto de problemas relacionados con un reactor único de lecho empacado. Se va a diseñar un reactor catalítico único de lecho empacado para tratar 100 moles de un reactivo A para producir un producto R o un resultado R. El gas de alimentación entra a 2.49 MPa con una temperatura mínima permisible de 300 grados Kelvin y una temperatura máxima de 900 grados Kelvin. Este tipo de reactor, flujo de pistón con una recirculación de tanque agitado. Tiene una cantidad de catalizador necesaria que se mostrará de 7 posteriormente. Tenemos un CP, asumiendo que son gases ideales, o sea, se está tratando con gases ideales en este problema. Tenemos un CP de 40 joules mol por Kelvin para todo compuesto y a todas temperaturas, lo que significa que también el valor de delta H es para toda temperatura. Aquí tenemos, debemos elaborar un diseño para el 80% a una alimentación que consiste en un mol de A por 7 moles más 7 moles de inerte. Aquí nosotros tenemos los 8 moles, es decir, 7 moles más 1 mol de A y los 7 moles de inerte nos da 8 moles, lo que si multiplica el CP, que el valor de CP experimentalmente es 40 joules por Kelvin, se multiplica por 8 y nos da 320 joules por Kelvin, donde se suman los inertes más los moles de A. Asimismo, tendríamos una relación entre el CP y el delta H de 320 entre 80.000, que es un dato experimental,
de delta H, que nos da 0.004. Cuando nosotros llevamos esto a fracción, en nuestra calculadora nos da 1 sobre 250, dato que se utilizará para graficar posteriormente. Aquí tenemos también una relación entre las variables que tenemos, donde tenemos, por ejemplo, 0.8 para establecer una relación entre W y FA para poder calcular la cantidad de kilogramos que necesitamos para seguir a continuación. Es decir, tenemos 0.8, que es un dato experimental de la tabla de XA, que lo multiplicamos por 6 y por 8, que nos da 3.38.4 kilogramos por mol. También nosotros despejamos y hacemos una relación donde tenemos que W es igual a FA, o sea que vendría teniendo el mismo valor. Es decir, si W es igual a XA, o sea, esta es la línea de W y esta es la línea de FA. Es decir, si nosotros hacemos una relación, multiplicamos esto en base al porcentaje y nos da 3.840, datos que nosotros utilizaremos más adelante para seguir desarrollando. Aquí nosotros tenemos una relación entre el resultado, donde tenemos que la recirculación, cuando se grafican los datos anteriormente, aquí tenemos una pendiente con el 1 sobre 250 en la curva que va desde temperatura versus XA, donde tenemos el porcentaje que es al 8 al 80%, en una conversión adiabática, donde cuando se invierte, si lo invertimos al 80%, tenemos otra vez una pendiente con un flujo adiabático. La alimentación está disponible aquí a 300 grados Kelvin, pero el reactor a 600 Kelvin se vería en la figura siguiente. Es decir, aquí tenemos nosotros una fórmula donde nosotros tenemos prácticamente el calor, que sería 800 moles, como se mencionó anteriormente, por el CP, o sea, el número de moles, que son 800, por el CP, que son 40 joules por Kelvin, por la diferencia de temperatura, que es 600 menos 300, que 300 es lo mínimo permisible. Cuando se realiza eso, esto da 9.6 por 10 a la menos 6 joules sobre segundo. Y convertido nos daría 9.6 MW. Cuando nosotros tenemos ya la corriente de producto, abandona el reactor a 800 Kelvin y se debe enfriar a 300 Kelvin, por lo tanto. Entonces, tenemos un calor 2 con una temperatura inversa con los mismos datos que teníamos de el número de moles y el mismo número de CP, lo que eso da un número invertido porque se está invirtiendo la temperatura y la temperatura sería negativa. Como sería negativa, el resultado será negativo. Y aquí nosotros tenemos este tipo de problema graficado en un reactor, donde tenemos que el XA tendríamos la temperatura inicial, que serían 300 Kelvin, y una temperatura final de 600 Kelvin. Y tenemos un calor que es de 9.6, como ya mencionamos anteriormente. Y para este flujo que sale, que sería prácticamente donde la corriente de producto abandona el reactor, o sea, aquí tenemos la entrada y aquí tenemos la salida, donde tenemos 800 menos 300 Kelvin y nos da un valor de calor negativo. Para continuar, estaremos presentando también un conjunto de problemas relacionados con dos reactores de lecho empacado, donde se van a diseñar dos reactores empacados con catalizador para procesar la misma cantidad de mole
en las mismas condiciones que el problema anterior. Para eso, se convertirá solamente el diseño se convertirá solamente el 85%, a diferencia del 80% anteriormente. Primero, se calcula la pendiente de la línea adiabática, que sería 1 sobre 2000, asumiendo que el CP sería 40 y el delta H por dato experimental tendríamos que es 80.000. Aquí tenemos la gráfica donde tenemos una pendiente que posee un valor óptimo y aquí tenemos un equilibrio. Donde esas pendientes seleccionamos dos puntos, donde tenemos una pendiente que es 1 sobre 2000, pendiente adiabática con los datos experimentales relacionados. Entonces, esto nos proporciona una línea adiabática con una pendiente muy pequeña que se indica en esta figura que nosotros tenemos acá. Por eso se utiliza un reactor de tanque agitado que opere en el óptimo. Aquí también nosotros tenemos unos datos experimentales que por lo tanto serían prácticamente los datos de W, que aquí lo tenemos con 0.85% de conversión, y aquí tenemos los datos de F, que cuando nosotros hacemos la misma relación que se hizo anteriormente, obtenemos un valor de 237.6 kilogramos. Aquí nosotros tenemos la masa de el trabajo número 1 y una masa de trabajo número 2 de 381.9 kilogramos. Si nos ponemos a pensar, si nos fijamos en esta gráfica invertida, tenemos una relación donde tenemos un área que es de 0.85, que es la conversión, donde se le resta el 0.66 y se multiplica por 20, que es el límite máximo que nosotros tenemos acá. Es decir, ese 20 es el máximo, el 0.85 es el porcentaje que nosotros debemos convertir. Y el 0.66 sería ya pues el valor que nosotros tenemos aquí en XA, que vendría siendo nuestro W o nuestro trabajo. Nosotros aquí también tenemos para un área 1, es lo mismo, tenemos 0.66 que se multiplica por el 3.6 que nos daría 2.376. Y aquí nosotros tenemos el lugar geométrico de los óptimos. Para el primer reactor se requiere enfriar la alineación. Antes de introducir el primer reactor tendría que enfriarse. Es decir, se restaría 820 menos 2000 por 0.6, que eso es igual a menos 380 grados Kelvin. Es decir, se pone menos porque se está llevando a un enfriamiento total. Que eso está muy por debajo del cero absoluto en cuanto a la temperatura. Aquí nosotros también estuvimos convirtiendo el 66% en el segundo a una temperatura de 820 grados Celsius. Cuando se hace este tipo de relación, aquí nosotros tenemos la entrada de calor y aquí nosotros tenemos la salida de calor, que cuando nosotros realizamos la suma de la entrada y la salida, nos da un enfriamiento de 32.000, nos da un resultado de 32.000 joules mol. Y así para 100 moles de alimentación tenemos un calor de 32.000 por los 100 moles, que eso nos da menos 3.2 en enfriamiento. Y para el segundo reactor tendríamos que pasar XA, que vendría siendo el mismo que W, hasta 0.85, que es la conversión que nosotros necesitamos, y aquí tendríamos lo mismo. Tendríamos la entrada de calor y aquí tendríamos la salida, que nos daría un resultado de menos 18.000 joules mol, lo que nos da un calor 2
para esta cantidad de moles de 1.8 en enfriamiento. De forma similar, en el caso anterior, aquí tenemos nuestro Q3 o nuestro calor 3, que es para esta cantidad de moles a esta temperatura. De igual forma, nosotros tenemos una serie de reactores en línea, donde tenemos la entrada de este lado, donde tenemos un Q1 de menos 3.2 a una temperatura mínima de 300 grados Kelvin, donde entra, y una temperatura máxima permitida de 820 grados Kelvin. Este es el trabajo 1, donde empezamos a 820 grados Kelvin y terminamos a 750 grados Kelvin para un proceso de enfriamiento. Y continuamos con un Q2 de menos 1.8 y aquí tenemos la salida total, que sería menos 1.8. No hay una diferencia para el tipo de conversión. Y aquí tenemos Q3. Para esto ya sería nuestro resultado en este tipo de problemas.